¿Qué tal, Alexis? Mira, esperaremos pues ahí unos 5 minutos. ¿Ya? Está junto, porque si no vamos a tener que estar repitiendo y todo eso. Pero ya son 3, 6, 8. Sí, ya estamos ya casi todos. El 80%. Ya, entonces miren, les comentaba, ¿no? En la carpeta del Drive que he compartido, tenemos una subcarpeta que dice que se llama base de datos. ¿Ya? Y dentro de esa carpeta tenemos este archivo que justo acabo de compartirlo, este de acá. Este, norwin.bak, ¿sí? Es la extensión de un backup, ¿ya? Vamos a ver cómo restaurar un backup, ¿sí? Entonces ahí lo he compartido de todas maneras hace un momento por el grupo de WhatsApp, por si alguno del grupo no tiene acceso a la carpeta compartida del Drive, ¿sí? Entonces descárguenlo y ahora vamos a ver cómo hacer la restauración de esta base de datos. ¿Ya? Lo descargan. Una vez descargado, ¿no? Bueno, lo van a tener de descargas. ¿Ya? Entonces yo tengo que ya una base de datos Norwin. Yo voy a tener que eliminarla para poder, digamos, también restaurarla igual que ustedes. ¿Ya? Entonces esto que tengo acá, lo eliminaré. Pues. Lo elimino clic derecho, ¿no? Usando la interfaz gráfica es bastante rápido, ¿no? Delete. Clic derecho, delete. Y acá, OK. Ya está. Entonces ya eliminé mi base de datos. Y ahora para restaurar una base de datos, vamos a ver, seguir los siguientes pasos. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es ubicarnos en la carpeta database. ¿Sí? Una vez ubicados ahí, allá, ahí está grabando, está bien. Hacemos clic derecho del mouse. ¿Sí? Y acá, vamos a ver, dice nueva data, acá está, restaurar base de datos. ¿Sí? La tercera opción de este menú es restaurar base de datos. ¿Ya? Vamos a darle acceso acá a Wilmer. Ya está. Una vez que hice clic en restaurar base de datos, me aparece este cuadro de diálogo. ¿Sí? Y en este cuadro de diálogo lo que voy a hacer es completar pues la información que me pide. ¿Sí? Me dice origen, source. ¿Ya? Entonces acá voy a ponerle, voy a activar esta que dice device. ¿Sí? Y acá voy a hacer clic en los tres puntitos, en este botón. ¿Ya? Ya una vez que hago clic en los tres puntitos, lo siguiente es hacer clic en Edit. ¿Ya? Lo que pasa es que se dan cuenta que dice, ¿no? Seleccionar backup. Por el momento, en este cuadro de texto, llamémosle, no hay ningún backup. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que es añadir un backup. Entonces vamos a añadir. ¿Ya? Y cuando presionamos en añadir, nos direcciona a la carpeta dentro de la... Cuando instalamos el SQL Server, esta versión Express,
y hay una carpeta, ¿no? Que tiene acá, ¿no? Microsoft SQL Server, y acá está la versión Express, ¿sí? Y acá hay una carpeta que se crea, ¿sí? Eso ya con la instalación vino, backup. Entonces, podríamos mover ese archivo que hemos descargado, que lo tenemos en descargas, a esta carpeta, ¿ya? Para tenerlo, para que esté organizado en el backup. Entonces, para eso copio, pues, acá dice, ¿no? Localización de los archivos backup, ¿no? Backup file location. Entonces, copio esa ruta, toda esa ruta la copio, y voy a presionar Windows más R, ¿sí? La tecla Windows más R. Ya está. ¿No? Este me va a abrir el cuadro de diálogo de ejecutar. Y acá voy a pegar esa ruta que acabo de copiar. ¿Sí? Pego ahí, Enter. Y acá está la carpeta donde están los archivos backup. ¿Ya? Bueno, yo ya tengo el Norwin. Su carpeta va a estar vacía. ¿Sí? Sí, ya está. Voy a borrar y voy a mover lo que acabo de descargar. ¿Sí? Lo que les pasé por el WhatsApp y también está y también lo que está en la carpeta del Drive. ¿Sí? La corto y la muevo acá. Ya está. ¿Sí? Entonces, si a pesar de que ustedes pegaron ya en la carpeta backup y no visualizan en esta zona el backup, actualizan. ¿Sí? Actualizan. ¿Ya? Entonces, si estamos a iguales, ya debería estar visualizándose acá el backup, ¿verdad? ¿Sí, Stephanie? Sí, ya está. Ya. A ver, va a comprobar uno más. ¿Qué dices tú, Tipan Mondragón? Sí, profe, ya está. Ah, ya, muy bien. Ya, entonces, selecciona en este caso pues el norwin.bak y OK. ¿Sí? Y acá nuevamente OK. Y acá finalmente OK, ¿no? Y ya con eso concluye la restauración. ¿Ya? Dice, ¿no? La base de datos Norwin se restauró con éxito. Y acepto. Entonces ya con eso ya hemos realizado la restauración de esta base de datos. Ya la deben tener disponible en este explorador de objetos. Acá debe estar. ¿Ya? Y acá, bueno, recuerdan, yo hacía acá, ¿no? New Query, me aparecía una ventana de consulta y de ahí tenía que cambiar la base de datos con la que quería trabajar, ¿cierto? Pero también podría hacerlo de frente, ¿no? Por ejemplo, selecciono la base de datos con la que quiero trabajar, ¿no? Yo tengo varias bases de datos de usuarios, recuerden, ¿eh? Pero ya quiero trabajar con Norwin. La selecciono, clic derecho y acá de frente hago New Query. Entonces, de esa manera, ya va a estar seleccionado pues en este combo Norwin, ¿sí? Ya no voy a tener, porque si lo hacía de este modo, New Query me abre una ventana y está en master. Y después tienes que cambiar acá y ponerle pues Norwin. Entonces mejor es así, ¿no? Seleccionas la base de datos con la que quieres trabajar, si es que ya la base de datos existe, le haces clic derecho y nueva consulta, ¿ya? Ahí está. Y entonces ya todos deben haber restaurado su base de datos, ¿cierto? O por ahí alguno no lo hizo. Todos entonces, ya está bien. Ya, entonces ya con eso hemos visto restauración de base de datos. Ya, entonces vamos a aprovechar que ya tenemos restaurada esta base de datos para hacer una inspección, pues. Hacer una inspección y ver qué contiene esta base de datos. ¿Ya? Miren acá. Esta base de datos tiene ¿cuántas tablas? Tiene 3, 6, 9, 12, 13 tablas. ¿Sí? Todas estas tablas están relacionadas. ¿Ya? Todas estas tablas están relacionadas. ¿Sí? Para poder, digamos, bueno, acá no se observa la relación, ¿verdad? Solo veo tablas, pero es
interesante poder ver cómo se relacionan estas tablas. Entonces, para poder visualizar esa relación de tablas que se llama modelo de datos, ¿sí? El modelo de datos es un diagrama donde figuran las tablas relacionadas, ¿no? Entonces acá, en la primera carpeta de esta estructura de carpetas, se llama Database Diagram. ¿Ya? Entonces yo lo voy a hacer clic derecho. Y acá voy a poner New Database Diagram. Y acá me va a aparecer un listado en este cuadro de diálogo donde dice añadir tablas. Acá lo que me está diciendo, ¿sabes qué? Añádeme tablas que quieres que te muestre en este diagrama. Si solo selecciono categorías, bueno, solo va a aparecer la tabla categorías en este diagrama, ¿ya? Pero yo como quiero ver el modelo completo, ¿sí? El modelo de datos completo, entonces selecciono todas las tablas, ¿ya? Para eso puedo usar atajo de teclado. Shift, fin. ¿Ya? Y con eso selecciono las tablas, todas las tablas. Shift, fin. Con mayúscula, fin. Ya, una vez seleccionadas todas las tablas de esta base de datos, presiono Add. Y ahí ven que ya se está, digamos, publicando esas tablas y en breve va a aparecer la relación de ellas. Yo cierro esto de acá y ya está. Ya me aparece ya el modelo de datos, ¿sí? Y acá tú puedes visualizar cómo se Ya. relaciona, Ya. cómo se relacionan las tablas. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? ¿También ustedes ya lo tienen? Disculpe, a mí me salió un error. Sí, profe, a mí igual. Ah, ya, ya. A mí igual. Ahora, igual. ahora les ayudo, ¿ya? Ahora les ayudo. Ya, mira, les voy a copiar acá una sentencia. ¿Ya? Se lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp mejor. Ya. Copien esa sentencia que acabo de compartir por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Se van pues a la pestaña de consulta y acá pegan esa sentencia y la ejecutan. ¿Ya? Y la ejecutan. Y de ahí, esta ventana de diagrama que tenían, o no sé si llegó a aparecer o si cierran esa que tengan, ¿ya? Y hacen nuevamente el procedimiento. ¿Ya? Con esto activas. ¿Sí? O sea, Gracias, mamá. ejecutas esto y una vez que lo ejecutas, nuevamente repite ese procedimiento, ¿no? Cierro esto, repito el procedimiento una vez ejecutado esto. Nuevo diagrama de base de datos. Y acá, Shift Fin, ¿se acuerdan? Para seleccionar todas las tablas de la base de datos. Y añadir. ¿Añadir a dónde? Al diagrama. Ya está. Ahora sí cierro. Y ya concluye. Y ahí con el control scroll nomás pueden reducir o ampliar el tamaño de este diagrama. Oye, y esto es interesante porque tú puedes ver cómo están relacionadas las tablas. Pues. Lo que pasa es que cuando nosotros, por ejemplo, ustedes saben que finalmente esta base de datos es la parte del backend de algún sistema. ¿La justa invítame más? Dime. Ya, ¿cómo les fue ahí a los que no les salió inicialmente? Sí, ya se pudo ver. Ah, ya, muy bien. Ya, entonces les decía, pues, ¿no? Esta base de datos es en la parte del backend de algún sistema, ¿verdad? Entonces, en la parte de frontend, yo tener, pues, reportes y todo eso. Entonces, para cada reporte de mi sistema, probablemente va a tener como, digamos, va a necesitar hacer una combinación de varias tablas, ¿sí? ¿No? Porque un reporte no es que hay un reporte de territorio, ¿no? Que dice acá territorio, no hay un reporte que diga región, ¿no? Sino de repente va a ser un reporte que sea ventas y en las ventas tiene que aparecer el nombre del cliente, que el cliente es otra tabla, ¿no? Porque el cliente está por acá, customer, pero ¿no? De repente, ¿qué orden le emitió a ese cliente? Entonces, es una combinación de tablas. Entonces, para nosotros, para la parte del frontend, cuando hagamos nuestros reportes,
vamos a usar combinaciones de tablas, ¿no? Entonces vamos a tener que crear vistas, procedimientos almacenados que alimenten esos reportes, ¿sí? Y entonces nos sirve de bastante utilidad conocer el modelo, porque tú fácilmente con eso vas a poder saber, oye, entonces voy a tener que combinar de repente esta tabla con esta y esta con esta. En cambio, si no tienes el modelo, se te complica, ¿no? Porque vas a tener que estar revisando cada tabla, ¿no? Y esta tabla con cuál se relaciona y así, ¿no? Pero el modelo ya te ayuda bastante. Ya cuando nosotros lleguemos a la parte de consultas multitablas, ahí se van a dar cuenta que esto nos va a ser de bastante ayuda. Y ahora sí regresamos acá, ya lo borro. Ya, después ya vimos el diagrama. Bueno, voy a poner acá, por ejemplo, acá el diagrama a un costadito, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo poner el diagrama, lo arrastro, y acá te das cuenta, una vez que lo arrastras, mantienes presionado el clic izquierdo del mouse, y te aparece ¿cómo podríamos llamar? Una marca de agua, ¿no? Donde te permite, digamos, ubicar esta pestaña que estoy seleccionando tengo 4 posiciones, ¿no? Arriba, a la izquierda, a la derecha y abajo. Yo lo pongo acá a la derecha. ¿Ya? Y acá, para explicarles algo. Mira, vamos a ver, por ejemplo, esta tabla, esta chiquita, tabla territorios. ¿Sí? Tú puedes observar que en esta tabla territorios tiene 3 columnas, ¿sí? Y que hay una columna que tiene una llavecita, ¿sí? La territorio ID tiene una llavecita. Ya, entonces acá me voy a visualizar esa tabla. Ahí está, territorio ID. Y acá, esta tabla tiene una estructura de carpeta, una estructura de carpetas. Yo expando columnas. Y acá también tú puedes observar las mismas columnas. Solo que acá tienes mayor información. Mira, acá te dice qué información te da sobre esta columna. Acá solo visualizas que son 3 y que esta es y tiene una llave. A eso se le llama llave primaria o primary key. ¿Sí? Entonces acá también la ves, ahí está la llavecita, pero acá, como te decía, acá tienes más información. Aparte del nombre te dice que es una PK, o sea, hay una llave primaria o primary key, el tipo de dato y si permite o no nulos. En este caso no permite nulos, not null. La segunda columna, territorio de descripción, es de tipo texto, nchar. Nchar o char es lo mismo y recuerdan que este tipo de dato char es de longitud constante. ¿Ya? No permite nulos y también tenemos otra, región ID, que tiene una llave foránea. ¿Sí? Y que es de tipo entero y que no permite nulos. ¿Ya? Es una llave foránea. ¿Eso qué significa? Que esta tabla de territorio se va a relacionar con quién, con región, pues, como está acá. ¿A través de qué columna? Región ID. Por eso que esta es su llave foránea, ¿no? Entonces, si yo me ubico acá, le hago doble clic en esta relación, mira. No, le hago clic derecho acá en esta relación, ¿no? Y donde dice propiedades. ¿Ya? Y ahí me debe decir, pues, no, que, vamos a ver acá. Acá, ¿no? Tablas y columnas. ¿Ya? Que le hago clic acá, ahí te dice, ¿no? Esa llave foránea, ¿sí? Esa llave foránea es la relación de qué? ¿De qué columnas? ¿No? De la tabla región, ¿sí? ¿Qué columna? Región ID. Y la tabla territorios, región ID, ¿sí? ¿Ya qué más observamos acá? Bueno, hablamos que teníamos llaves, ¿no? Primaria y foránea. Entonces acá también dice keys, llaves. Tú expandes esto y te aparecen las 2 llaves. La primaria y la foránea, ¿no? For y key. Ya, ¿qué más? Acá tenemos una carpeta con bueno, está vacía. Índice. Bueno, aparece la llave primaria. Disparadores, no tiene. Estadísticas, bueno, ahí figura algo. Ya, y esa misma estructura vamos a observar en todas las tablas. ¿Sí? Todos tienen la misma estructura. ¿Ya? Tanto la base de datos como las tablas ocupan un espacio en disco. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver acá, por ejemplo, qué tamaño tiene esta base de datos. ¿Sí? Es importante saber, pues, ¿no? Qué tamaño tiene la base de datos, sus tablas y todo eso. Entonces acá le vamos a dar clic derecho sobre la base de datos Norwin.
Y acá de este menú que se despliega, vamos a elegir la última opción. Que decía propiedades, ¿cierto? Ya, entonces acá vamos a ir a... Bueno, acá ya está, ¿no? Acá me dice que esta tiene un tamaño de 80 megas. ¿Ya? 80 megas. Espérense, a ver, vamos a ver acá, file. No, sí, 80 megas, ¿ya? 80 megas. De ahí quiero ver, por ejemplo, el tamaño de una tabla. Me posiciono sobre cualquiera de ellas, pero vamos a posicionarnos sobre bien order details o bien order, ¿ya? Que son las tablas que, digamos, tienen más datos. Las demás son más tablas más chiquitas. Por ejemplo, acá, orders. Clic derecho, propiedades. Ya, y acá me voy a esta opción que dice storage, ¿no? O sea, almacenamiento. Y acá me figura, ¿no? Espacio de los datos. Es, es pequeño, ¿no? Menos de 1 mega tiene. Y así cada tabla tiene un tamaño. Ya. Y ahora vamos a ver acá. Ya hemos visto entonces ahí cómo es el diagrama. Allá. Miren, vamos a crear unas tablas. Ya, en la tabla en la base de datos prueba, nos vamos a ir a la base de datos prueba. Esto ya lo voy a cerrar. O lo dejamos ahí por si acaso. Use prueba. Ya está. Ya, use prueba. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué tablas tenemos. Allá tenemos empleados y tenemos alumnos. Ya. ¿Y empleados qué campos tienen? Vamos a ver. Select. Asterisco from. Empleados. Ya. Acá le vamos a agregar una columna, ¿ya? Que sea cargo. ¿Sí? Entonces acá, para agregar una columna, usando sentencias, ¿qué comando usamos? ¿Recuerdan? Acá, agregar ya. Agregar una columna. La columna va a ser cargos. Entonces acá Alter. usamos el alter, ¿verdad? Alter, que vamos a modificar una tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Empleados. Ya está. ¿En qué consiste la modificación? Bueno, en añadir, edit, añadir una columna que se va a llamar cargo. ¿Y qué tipo de datos va a tener esta columna? Ya va a ser un varchar 15 o 20, vamos a poner. Ya, 20. Y acá un go. Ya está. ¿Ya? Y ahora vamos a crear una tabla cargo. Crear tabla cargos. ¿Ya? Y acá esta tabla solo va a tener dos columnas. El ID del cargo y el nombre o la descripción del cargo. ¿Ya? Entonces, create table, ¿ya? Crear tabla, cargos,
Abro y cierro paréntesis. Y dentro de los paréntesis coloco las columnas, ¿no? El nombre de las columnas y su tipo de dato. En este caso, ID cargo, que va a ser de tipo entero, y va a ser, no va a permitir nulos, no null. ¿Qué más? Y va a ser una llave primaria, ¿ya? Ya después lo vamos a poner. Vamos a decirle cómo va a ser una llave primaria. Por el momento, sí nomás. Y después, descripción. O nombre del cargo, podría ser, ¿no? Nombre. Y va a ser tipo varchar 20. Y acá cierro paréntesis y ya con go. ¿Ya? Yo lo ejecuto esto y ya con eso creé mi tabla cargos. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces yo voy a relacionar, pues, esa tabla de empleados. Voy a hacer un select, ¿ya? Voy a copiarme esto de acá. Y acá también voy a poner acá select asterisco from empleados. ¿Sí? Entonces si yo visualizo estas dos tablas, ahí aparece, acá era cargos. Una es cargos y otra es empleados. Cargos. Ahora sí. ¿Ya? Ahí está el ID de cargo y acá está empleados. Entonces, esta tabla de empleados va a tener una llave foránea. ¿Sí? La llave foránea de esta tabla de empleados, que es la que está en la parte inferior, va a ser cargo. ¿Sí? Que está acá. Es que yo no puedo, digamos, yo cuando ingrese a algún empleado, tiene que ser de los cargos que esté en mi tabla cargos, ¿no? Yo no puedo estar inventando un cargo que no existe en mi tabla cargos. Por eso es su llave foránea. ¿Ya? Ya, entonces acá, allá. Acá vamos a modificar algo, ¿ya? Quiero que este campo y de cargo sea un campo autónomo, se autonumere, ¿sí? ¿Cómo se hacía eso? Con identity, ¿verdad? Entonces vamos a modificarlo, ¿ya? Como ya está creada la tabla, bien podríamos borrarla, ¿sí? Y volverla a crear, ¿ya? Pero vamos a modificar las cosas que practicamos. Entonces vamos a hacer un alter table, ¿ya? Vamos a modificar esto, acá lo voy a poner, ¿no? Modificar campo ID cargo, ¿sí? Que sea identity, ¿ya? ¿Qué significa identity? Que sea autonumeral, ¿sí? Que sea autonumérico, ¿ya? Empezando en 1 y que sea un correlativo, ¿no? Que por el momento no está así, pues, ¿no? Solo es entero nomás, pero y no es nulo, ¿no? No permite nulos, nada más, pero no se está autonumerando. Ya, entonces alter table, ¿cómo se llama la tabla que vamos a modificar? Cargos. ¿Ya? Y acá vamos a modificar una columna, ¿sí? La columna ID cargo. Alter column. ¿Cómo se llama la columna que vamos a modificar? ID cargo. Bien. ¿Qué vamos a modificar ahí? Bueno, va a permanecer como entero, va a permanecer como not null. Adicionalmente, va a ser un campo identity. Se va a empezar en 1 y va a incrementar de 1 en 1. Ya está. Y ahí cuando me aparece este error, dice error de sintaxis. Identity. Identity. Está bien escrito identity. Ya, o si no lo modificamos por interfaz gráfica, pues.
Vamos acá, ya voy a actualizar acá, clic derecho, refrescar, voy a cargos, clic derecho, y acá vamos a diseño, ¿verdad? Diseño, y acá, bueno, está bien, seleccionamos la columna ID cargo, y acá nos vamos a la parte inferior, donde dice diseño de tabla, y por acá debe estar, acá está, ¿sí? En diseño de tabla, aunque este no es diseño de tabla, ¿no? Esta es otra opción, que se llama especificación identity. Y acá ya le pongo yes. Ya está, ¿no? Y ahí está, por digamos, la configuración predeterminada de este identity es que incremente uno en uno y que inicie en uno. ¿Sí? Entonces lo hemos hecho por interfaz gráfica, ¿ya? Acá cierro esta ventana y grabo los cambios. Ya está. Entonces esto ya no haría, ¿ya? Esto yo lo he hecho por interfaz gráfica. Ya está. Entonces, ahora que ya tenemos ahí nuestra tabla creada, ya, acá me falta colocar que esta es una llave primaria, ¿ya? Lo que pasa que nosotros vamos a... ¿Qué significa que sea llave primaria? Llave primaria, cuando una columna es llave primaria, significa que no tiene valores nulos y no tiene valores repetidos, ¿ya? Entonces, por eso que esta tabla cargos tiene como llave primaria esta columna ID cargo, ¿no? Esta columna no se va a repetir, no va a tener valores nulos, entonces va a ser una llave primaria que me va a permitir, al ser una llave primaria, me va a permitir crear relaciones con otra tabla, ¿sí? Yo creo relaciones gracias a las llaves primarias, ¿sí? Y entonces acá, ¿cómo le digo que esta columna ID cargo sea llave primaria? Voy a tener que modificar la tabla, pues. Voy a modificar la tabla y voy a modificar una columna, ¿ya? Pero hasta ahí estamos iguales. ¿Sí? Una consulta. Si por alguna razón me hubiera equivocado en el nombre de la tabla, ¿cómo lo podría modificar? Ya. Si te has equivocado el nombre de la tabla, ¿ya? Bueno, lo más sencillo sería la interfaz gráfica. Ya me voy acá, clic derecho, rename. Ya, ahí está. Ahí sería lo más rápido. Y acá nomás lo editamos, ¿no? Cargo de repente en lugar de cargos y ya está. Y así fuera con interfaz gráfica. No, la verdad que nunca lo he intentado hacer por sentencias, ¿ah? Normalmente eso lo hacía por acá. Pero por sentencias, porque puede ser que la tabla ya tenga un contenido. Entonces, por sentencias no lo he intentado hacer, ¿ah? Pero por interfaz gráfica ya sabes cómo hacer. Ya, gracias. ¿Ya? Ya, entonces acá vamos a crear una llave primaria, pues, para esta columna ID cargo, ¿ya? Crear llave primaria. O asignar, le vamos a poner, ¿ya? Asignar llave primaria o primary key a la columna ID cargo. Entonces lo que vamos a hacer es modificar la tabla, ¿ya? Alter, table. ¿Cómo se llama la tabla? Cargos. Bueno, ahora se llama cargo nomás, ¿ya? Ya lo he cambiado. Ya, ¿en qué consiste la modificación? Bueno, en que vamos a añadir pues una restricción, ¿sí? Add constraint, ¿ya? Una restricción. ¿Y de qué tipo es la restricción? Bueno, ponemos primero el nombre, ¿no? Es una PK, ¿sí? O sea, primary key, guión bajo y de cargo. ¿Ya? Así se va a llamar esa restricción. ¿Ya?
Y lo siguiente es decir, ya, me estás diciendo que así se va a llamar la restricción, pero ¿de qué tipo va a ser? Porque puede ser primary key, puede ser foreign key, entonces primary key. Una llave primaria. ¿Ya? Y finalmente, entre paréntesis vas a especificar la columna. ¿Sí? ¿Qué columna es la que vas a llave primaria? En este caso dijimos, o mencionamos que iba a ser y de cargo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, mira, yo voy a expandir la carpeta cargos y te das cuenta que por el momento no hay ninguna llave primaria. ¿Sí? Solo dice y de cargo y nombre. ¿Ya? Cuando ejecute esta sentencia, ya le va a asignar una llave primaria a ID de cargo. Y va a aparecer la llavecita. F5, ya está, ¿no? El comando se ejecutó con éxito. Bueno, no figura porque hay que actualizarlo. Hago clic derecho acá, refresco. Y ya está, ¿no? Ya está como una llave primaria. Ya está. Entonces, eso mismo pudo hacerlo desde interfaz gráfica. ¿Ya? Y lo vamos a hacer acá en empleados. ¿Ya? Por ejemplo, acá, empleados. Esa también sería una llave primaria, el ID del empleado. ¿Sí? Va a ser un correlativo que no se va a repetir y no va a tener nulos. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, ¿cómo asigno una llave primaria mediante interfaz gráfica? ¿No? Mediante sentencias, ya saben, con el alter table, añadir una restricción. Add constraint, el nombre de la restricción, de qué tipo es esa restricción y a qué columna se le va a agregar. ¿Ya? Y desde interfaz gráfica, me ubico en la tabla, empleados, clic derecho, diseño. ¿Sí? Diseño. Ya está. Una vez que estoy acá, selecciono la columna a la cual vamos a asignarle una llave primaria, que en este caso sería IP empleado. Hago clic derecho, ahí en la zona izquierda, y te das cuenta que te aparece un menú, ¿no? Y acá, basta con que le hagas un clic en Set Primary Key, ¿sí? Asignar llave primaria. Clic ahí, y está llave primaria. Y acá, salgo, grabo y listo, ¿no? Actualizo, y ya está, ¿sí? Entonces ya hemos visto cómo asignar una llave primaria usando sentencias y con la interfaz gráfica. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Qué dices tú, Rosa? Sí, profesor. Ah, ya, muy bien. ¿Y tú, Eduardo Felipe? Sí, profesor, todo bien. Ah, ya, muy bien. Ya, entonces acá vamos a ver acá. Ya, entonces sí, ya tengo mis dos tablitas. Ya, mira, inclusive vamos a hacer acá la vista de diagrama de nuestra base de datos prueba, ¿ya? Me ubico acá en Database Diagram, lo que hemos hecho hace un rato con Norwin. Clic derecho, New Database Diagram. Bueno, tengo 4 tablas, selecciono las 4, Edit. Como las tablas no están relacionadas, simplemente van a estar ahí, ¿no? Sueltas. Ahora lo que vamos a crear es la relación. Y ahí vamos a relacionar estas dos. Empleado con cargo, ¿sí? Porque tú cada vez que tú insertes un nuevo empleado, va a tener que tener un cargo del listado que tengas en tabla. Mejor dicho, en la tabla cargo, ¿sí? Tú no puedes agregar un cargo que no existe en esta tabla. ¿Ya? Entonces, su llave foránea de esta tabla de empleados va a ser así. Va a ser con cargo, ¿no? Este es su llave foránea. Con este. ¿Ya? Entonces tenemos que crear esa relación. Y para crear esas relaciones, podemos trabajar con sentencias y trabajar con interfaz gráfica. ¿Ya? Vamos a ver las dos. Esto lo voy a poner a un costadito. ¿Esto de qué es? Ya, este de acá ya vamos a cerrar. Y ahí esta nueva ventanita la voy a poner al costado. Y acá.
Ya está. Entonces vamos a crear la llave foránea, ¿sí? Asignar llave foránea. O foreign key, ¿verdad? Foránea. ¿Ya? La llave foránea me permite, como les digo, restringir, pues, ¿no? Los datos que se van a ingresar en esta tabla de empleados, ¿no? Que se limiten a los indicados en esta tabla acá. Ya, entonces para crear una llave foránea, también vamos a hacer una modificación a la tabla, ¿sí? Un alter table también. Así como hemos modificado para agregar esta restricción de tipo primary key, lo mismo vamos a hacer, bueno, una sintaxis parecida para agregar una llave foránea. Entonces, alter table. En este caso sería, ¿qué tabla vamos a alterar? Empleados, ¿sí? Porque la tabla de empleados va a tener una llave foránea que va a estar en carga. Entonces, lo que voy a modificar es la tabla de empleados. Empleados. ¿Y en qué consiste la modificación? Bueno, en añadir una llave foránea. ¿Ya? Add foreign key. Y acá entre paréntesis pongo, o sea, ¿qué columna de esta tabla de empleados va a tener la llave foránea? ¿Ya? Es esta de acá, cargo. Entonces, cargo. ¿Ya? Y acá le digo, esta columna, cargo, que va a tener su llave foránea, ¿en qué tabla? ¿Con qué tabla va a ser? Entonces acá pongo, pues, ¿no? Reference. Y acá pongo la tabla que va a contener esa llave foránea. Sería cargo. Y acá entre paréntesis ponemos el nombre de la columna. ID cargo. Y ya está. ¿Sí? Entonces, ¿qué tabla estoy modificando? Empleados. ¿En qué consiste la modificación? En añadir una restricción. ¿Ya? Estoy añadiendo una llave foránea. ¿En qué columna de esta tabla de empleados va a tener la llave foránea? Cargo. Esta va a tener la llave foránea. ¿Y cuál va a ser, qué tabla va a ser su llave foránea? La tabla cargo, la columna ID cargo. ¿Sí? Ejecuto esto. ¿Y qué pasó? Ah, ya, lo que pasa es que esta columna creo que está, ¿qué dice acá? La columna ID, cargo ID, no contiene el mismo tipo de datos. Ya. Ah, ya. Claro, acá hay un error. Lo que pasa es que yo estoy relacionando, yo cuando hago este tipo de, digamos, de relación de columnas, tienen que tener el mismo tipo de datos. Y yo acá le había puesto un dato entero. ¿Sí? ID, este es ID cargos entero. Mientras que acá es varchar, ¿no? Mira, acá se van a dar cuenta. Tengo que modificar el tipo de datos, porque si no, no va a poder relacionar. Acá está. Mira, ID cargo de la tabla cargo es entero, int. Y acá cargo de la tabla de empleados es varchar. ¿Ya? Entonces ese es el error que me está mandando, ¿no? No tiene el mismo tipo de dato. Tengo que corregir, ¿ya? Voy a corregirlo acá. Usando sentencia nomás. Entonces acá voy a hacer un alter table. Tabla de empleados, ¿verdad? O ustedes me mandan a ver, ustedes un par de minutos, mándenme el script para modificar el tipo de dato de esta columna a cargo de empleados. 2 minutos, son 8:49. Tienen que ser de entero. De varchar 20 va a pasar entero. ¿Ya? 2 minutos, 8:49.
Ya, 8:41, falta un minutito. Ahí está, muy bien, Stephanie. Gracias. Acabo de copiar lo que me mandó Stephanie. Ya lo voy a poner por acá. Ya dice ella, alter table, empleados, muy bien. Y acá que ya está casi bien, casi bien. Acá le ponemos alter column. ¿Sí? Alter column, cargo. Ahí, sí, sería la columna cargo. Va a ser entero, ajá, null. Ya está bien. Alter table, empleados, alter column, cargo, in, null. Ya está bien. Acá un go. Ya está. Ya actualizo esto. Clic derecho, refresco. Ya está. ¿Sí? Ahora que ya está, y ahí cambió el tipo de datos de cargo, de la tabla de empleado ya tiene el mismo tipo de datos acá. Entonces ya puedo relacionarlas. ¿Ya? Y acá sí, este de acá, ¿no? Ejecuto este script y ya está, ¿no? Ya está. Se completó con éxito. ¿No? Pero acá no se refleja, ¿verdad? Ya está relacionado, pero no se refleja. Clic derecho. Y acá también debe haber la opción de actualizar. Vamos a ver. Aparentemente no, ¿no? No hay. Ya, si no hay, volvemos a... Sí, no veo que haya. Ya, porque acá di tabla. No. Ya, acá cierro nomás esto y lo vuelvo a crear. Vuelvo a crear el diagrama, la vista de diagrama. Clic derecho, New Diagram, selecciono todo, Edit, Close. Lo pongo un costadito. Ya está. Y ahora sí, pues, ¿no? Acá tengo cargo y acá tengo empleados, ¿no? Y ya se nota pues la llave Fran, ¿no? Este infinito, este símbolo infinito es el lado de muchos y este es el lado de uno, ¿no? Porque puede haber 100 empleados y pueden haber 20 que sean operarios, ¿no? Por eso que veces muchos, ¿no? Se puede repetir. O pueden haber 10 jefes, ¿sí? Eduardo. Profesor, tenía una consulta al alterar el tipo de dato en esa sentencia que ejecutó. ¿Ya? Quería preguntarle por qué le colocó null después del tipo de dato. Cargo int null. Ah, ya, ya. Claro que acá dice permite nulos, ¿no? Si es nulo es que permite nulos. Pero acá no, en realidad no debería permitir nulos, ¿no? Sería no null. Porque todos tienen un cargo, ¿no? Ahí debería ser no null. No permitir nulos acá. Porque todos los empleados que vamos a ingresar tienen que tener mínimo el cargo, ¿no? Porque en base al cargo también va a estar el sueldo. Entonces, ese es un campo que no debe estar vacío. Ya ahí hay un error. Entonces, ejecutamos nomás esta misma sentencia. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a volver a modificar esa columna. Ejecutamos lo mismo y ya está. Bueno, ¿qué pasó? Ok, profesor, gracias. Ya. Como es que dicen, lo que pasa es que esta columna tiene valores, está vacía, ¿no? Porque si hago un clic en cargo, en empleado sería, ¿no? Si bien le agregué la columna, pero está vacía, entonces no le puedo poner unos nulos. Ya, entonces acá vamos a aprovechar para ver actualización de columnas. ¿Ya? Vamos a ver actualización para agregar algunos... bueno, primero vamos a tener que insertarlos a cargo. ¿Ya? Vamos ya, vamos a ver acá. A ver ustedes, me mandan el script. Quiero colocar acá, insertar a la tabla cargos. Esto voy a moverlo. Ya quiero poner, vamos a poner ya, insertar un cargo gerente. Ya, ese va a ser el primero. Después va a ser jefe, operario,
ya, peón, ya, esos 4 cargos. A ver, y mándenme el script para insertar esos 4 cargos en esta tabla cargo. Cosa que ya después actualizamos esta columna. ¿Sí? El script para insertar esos 4 cargos. Recuerden que esta columna se autonumera. Entonces solo tendríamos que ingresar la segunda columna, ¿no? Nombre nomás. ¿Sí? A ver, 2 minutos también. 8:56. ¿Ya? Mándeme el script para la inserción. ¿Ya? Insertar 4 cargos. Y ahí están los 4. Acá lo voy a poner. ¿Ya? 8:56, 2 minutitos. Ahí está Eduardo, muy bien. Vamos a copiar lo que nos mandó Eduardo. Ya, está bien. ¿No? Into, ¿no? Insertar en la tabla cargos. Recuerden que la tabla de cargos tiene 2 columnas. Entonces yo tengo que especificar a qué columna le voy a ingresar valores. Como la primera columna, que es ID cargo, es una columna que se autonumera, entonces ahí no es necesario, en esta columna, no es necesario que ingrese valores. Entonces solo ingresamos a nombre. ¿Ya? Entonces acá está colocando entre paréntesis nombre, ¿ya? Y valores, bueno, acá está, gerente, jefe, operario y peón. ¿Ya? Listo. Y ejecuto el script que me mandó Eduardo Felipe. Ahí, ¿qué pasó? Ah, ya, mi tabla se llama cargo nomás. ¿No? Y le cambié el nombre. Ahora sí. Ya está. ¿Ya? Consulto mi tabla. Ya está. ¿Ya? Ahora sí, vamos a actualizar este campo cargo, ¿ya? Porque está vacío, ¿no? Si yo selecciono, ejecuto empleado, ¿sí? Hago la consulta en la tabla empleado, cargo está vacío, ¿sí? Entonces acá vamos a actualizar esa columna. ¿Ya? Vamos a decirle que de repente Wilmer sea, y a todos, y a uno cada uno, ¿ya? En este orden. Él va a ser gerente, jefe, operario, y operario también, ambos van a ser operarios, ¿ya? Entonces acá vamos a actualizar esta tabla. ¿Ya? Para actualizar columna, ¿ya? Tanto Wilmer va a ser gerente, Alejandra va a ser jefe, y Alexis y Diego van a ser operarios. Entonces vamos a hacer ese script para actualizar esta tabla. Update. Update me va a permitir actualizar registros. ¿Ya? ¿Qué tabla vamos a actualizar? La tabla empleados. Ya. Pero de esta tabla de empleados, ¿vamos a actualizar todas las columnas o solo algunas? Bueno, solo cargo, ¿verdad? Entonces acá set cargo igual a ¿qué? A 1. ¿Sí? Porque en este caso vamos a actualizar la columna cargo, que va a ser igual a 1, pero ¿de cuál de todos estos? ¿Cuál de todos estos registros o estos empleados
va a tener el cargo gerente. Solo aquel que tiene el ID de empleado 1, ¿verdad? Entonces acá pondré pues un where. ¿Sí? Donde el ID de empleado se iguala a 1. ¿Ya? Ahí está. Así sería. ¿No? Actualiza la tabla de empleados. ¿Qué columna? Cargo. ¿Ya? Va a ser igual a 1, pero solo de aquel empleado cuyo ID sea 1. Ya está. ¿No? Vuelvo a visualizar la tabla y ya está. ¿Sí? A ver, ustedes hagan de Alejandra. Alejandra va a ser jefe. Hay que actualizarle, tiene que tener el ID jefe es 2, ¿verdad? Porque es 1, 2, 3, 4. Ahí mándenme ese de Alejandra. Ella va a ser jefe. Bien, muy bien. Ya está. ¿Ya? Empleados, está bien. Cargo igual a 2. Solo de cuyo ID de empleados es igual a 2. Está bien. Ya está. Consulto mi tabla. Empleados. Ahí está, ¿no? Yo 2. Y comentamos que tanto Alexis como Diego van a ser operarios. Entonces, a ver. Igual mándenme a ver el script para hacer esa actualización. Ahí está. Ya. En este caso sí lo vamos a explicar, ¿ya? Este es un operador. Ya, el in. Ya. Hasta acá, este caso ya lo hemos visto, ¿no? Actualiza la tabla de empleados y asigna a la columna cargo el valor de 3, pero no a todo. Si solo ejecuto esto, si lo dejo así, le asigna a todos los registros 3. Si solo lo ejecutaré estas dos líneas. ¿Ya? Si solo ejecuto estas dos líneas, a los 4 registros le asigna ese valor de 3. Miren, lo vamos a probar, ¿ya? Selecciono así, las dos líneas nomás, F5. Y me actualizó aquí las 4 columnas. ¿Sí? Consulto la tabla y las 4 tienen el número 3. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Siempre colocar el where, ¿no? Porque se me va a permitir filtrar y decirle qué registros son los que se van a actualizar. Esto lo voy a volver a ejecutar estos dos de acá para que se corrija. Ya está. Y acá, en este último que nos mandó Stephanie, como los dos últimos, vamos a consultar la tabla. Ya, como los dos últimos, tanto el ID, el empleado cuyo ID es 3 y 4, van a ser operarios, dijimos, ¿no? Ya, entonces, para no estar colocando, pues, ¿no? Porque podría hacerlo así como lo hice hace un rato. ¿No? Acá podría hacerlo así, y ponerle acá 3, y después otro más, y acá ponerle 4. Pude haberlo hecho así. ¿Ya? Pero si son de repente 50 empleos y los 50 están, entonces ahí me ahorramos mucho, ¿no? Así no sería la solución. Si no, sería esta de acá. Usar este operador in. Entonces el in te va a permitir colocar entre paréntesis todos los códigos que tú quieres que se actualice, ¿no? 3, 4, de repente si hubiera 5, 6 y así.
¿ya? O bien también puedes usar el like, ¿no? Like es otro operador que ya lo veremos ya en la siguiente clase, pero in es uno de ellos, ¿ya? Que te va a permitir colocar entre paréntesis todos los códigos de empleados que quieres que se actualicen. En este caso solo el 3 y el 4. Si hubieran más, colocas comas. Ya, y acá ejecuto esto y ya está. ¿Ya? Consultamos la tabla y listo, ¿no? 1, 2, 3, 3, 3. Listo. ¿Sí? Hasta ahí todo claro con la actualización. ¿Cómo hacer la actualización, Wilmer? O Alexis Olivares. ¿Qué dice Alexis Olivares? Sí, todo claro. Ya. Ya, entonces sigamos nomás. Ya, entonces ahora sí, ya que ingresé valores a esta columna cargo, ya podría hacer esta actualización de la columna, pues, ¿no? Donde le estaba diciendo que actualice la tabla empleados y la actualización, ¿a qué columna era? A la columna cargo. ¿Ok? Que sea entero y que no permita nulos. Ahora, como ya no tiene nulos, sí ya voy a poder actualizar. Ya está. ¿Sí? Ya está. Ya. Y acá, por ejemplo, a ver, creen una tabla, proyectos. ¿Ya? Ustedes vamos a crear una tabla proyectos, cosa que acá va a estar, ¿no? Cargo, empleados y acá una proyectos. ¿Ya? Y esta tabla proyectos, voy a ponerlo acá, ¿ya? Crear tabla proyectos. Y esa tabla proyectos va a tener, pues, 3 columnas, ¿ya? Va a ser el ID del proyecto, coma, el nombre del proyecto. Después va a ser el... ¿Qué más podría tener? Puede ser esas 2 columnas nomás, ¿no? ID del proyecto y nombre del proyecto. ¿Sí? Pero sí nos faltaría agregar acá un ID de proyecto. Cosa que podemos relacionar la tabla de empleados con este de acá. ¿Ya? Entonces, primero creen esta tabla. Y después, acá vamos a poner lo siguiente, ¿ya? Agregar columna ID proyecto a la tabla de empleados. ¿Ya? Me envían esos dos scripts para crear esta tabla y esta otra de acá. Y ahí este tiene que ser identity, ¿ya? ID proyecto tiene que ser identity. Y este sí va a archar y ustedes ya vean, pues, ¿no? 30, dependiendo, ¿no? Ustedes ya, eso pueden quedar, digamos, a criterio. Y finalmente, el script para relacionar, ¿ya? Para asignar. Bueno, acuérdense que este también tiene que ser una llave primaria. ¿Ya? Acá le voy a poner, ¿ya? Y del proyecto debe ser, lo voy a poner mejor así para que se den cuenta ustedes de que se trata de lo mismo. ¿Ya? Y de proyecto debe ser identity y, primary key, ¿no? Llave primaria. Ya está. Y después agregar columna ID proyecto a empleados y asignar llave foránea. Lo que hemos hecho más o menos acá. Ya, a ver, ahí unos 3 minutos. Ya son 9:10.
Ya son 9:10. 4 minutos, ¿sí? 9:14. A ver, ya participó Stephanie, Eduardo, Stephanie. ¿No? Ellos dos han participado. A ver, otra persona ya distinta. A medida que van avanzando me van enviando, ¿no? De repente me envían el script de la tabla, después van enviando este. No es necesario que lo envíen todo, pero traten de participar todos. Ya, muy bien, Alexis. Ya, Alexis ya nos envió el script para la creación de la tabla. Ya lo voy copiando acá. Ah, esta es otra forma de hacerlo. Ahora les explico eso. Sí, Eduardo. Profesor, tenía una consulta. Cuando en la definición de la tabla nosotros colocamos identity, eh, digamos que el not null, ¿aún así sería necesario o ya Ah, no, está considerando not claro, null? no, no, ya no sería necesario acá, pues, ¿no? Ah, Porque ya, ya está, perfecto. se va a autonumerar, entonces no va a tener, no va a tener, no va a ser vacío, ¿no? Entonces esta no sería necesaria. Pero aún así, si consideras esa sentencia, no afecta en la tabla, ¿verdad? No, no nos afectaría. Ok, profesor, gracias. Ya. Ahí, acá está llamando también Fanny para agregar la columna ID proyecto empleado. Claro, David Colon, ya está bien. ¿Y qué más faltaría? Ah, la asignación de la llave foránea, ¿no? Solo falta la asignación de la llave foránea.
Ya, vamos a ejecutarlo, ¿ya? Allá, acá. Bueno, en lo que hemos visto en el ejemplo anterior, yo primero creé la tabla, ya, creé la tabla primero, y después modifiqué la tabla para asignar la llave primaria, ¿sí? Con este script de acá, ¿ya? Entonces acá lo estoy haciendo, creación de la tabla, y después es la modificación de la tabla para asignar la llave primaria. Ya, esa es una forma de hacerlo. La otra es la que acá nos pasó Alexis, que sería, ya en el momento de la creación de la tabla, ya asignar la llave primaria, ¿sí? Y se hace de esta manera, ¿no? Igual lo mismo, ¿no? Creas la tabla, create table, proyectos, las dos columnas, bueno, y al final añades esta restricción, ¿no? ¿Cómo se va a llamar la restricción? PK proyecto. ¿De qué tipo es? Primary key. ¿Y a cuál de estas dos columnas que tiene la tabla le vas a asignar esa restricción? A ID proyecto. ¿Ya? Esa sería otra forma. En el momento de la creación de la tabla. ¿Ya? En este caso, bueno, le estamos poniendo un nombre a la restricción, ¿no? PK proyecto. Porque también podría hacerlo de esta manera. Copio esto de acá. Lo voy a poner por acá. ¿Ya? Si ya no quiero poner un nombre a esa llave primaria, podría ponerlo así nomás. Copio este primary key y lo pego acá. Ahí. ¿Ya? Y ya borraría esto. Esa sería otra manera. Solo que acá estamos dejando que el propio motor de base de datos le coloque un nombre a esa restricción. Mientras que acá le estamos asignando un nombre, ¿no? El nombre va a ser PK proyecto. Bueno, acá le va a asignar un nombre el propio gestor. ¿Sí? Entonces, yo puedo crear llaves primarias al momento, puedo asignar llaves primarias al momento de la creación de la tabla, o bien posterior a la creación, ¿sí? Con un alter table. Ya, entonces acá vamos a crear esa tabla. Sí, acá todo claro, ¿verdad? ¿Qué dices, Alejandra Cori? ¿Qué dices tú? O tú, Irving, Sierra. Todo bien, está bien. Ya. A ver quién me hace. Yul, Rojas. ¿Alguna duda? ¿O todo está claro? No, todo claro, profesor. Ya. Ya, todo está bien, ¿no? Ya, entonces ya. Ha quedado que podemos asignar llaves primarias al momento de crear la tabla o bien posterior a ella. ¿Sí? Posterior a la creación. ¿Ya? Y acá están los scripts, ¿no? Y hay varias maneras de hacerlo, pues, ¿no? Así como lo planteó Alexis, ¿no? Que coloca los nombres de las columnas o de los campos y al final la restricción. Constraint PK, ¿no? Si se dan cuenta, se parece a lo que está acá, ¿no? Voy a copiar lo que está acá. Por ejemplo, acá, cuando lo hicimos acá. Lo voy a poner más abajo, para que se den cuenta que es parecido en realidad, ¿no? Acá está, ¿no? Fíjate. Esto de acá es lo mismo que está acá. Constraint PK, bueno, en este caso se llama proyecto, primary key, ¿a qué columna? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Es lo mismo que está acá. Solo que el script es parte de la creación de la tabla. Acá es cuando ya está creada la tabla y así lo asignamos. Y la otra manera así, pues, ¿no? Colocarle solo primary key, entonces ya dejamos que el propio gestor le coloque un nombre, ¿no? Acá nosotros lo hemos asignado. Ya, entonces borro esto de acá para que no se confunda. Ya, ahora sí creamos la tabla. Ahí, ese pasa nomás cuando se copia de WhatsApp. Pasa eso con el Go, ¿no? Ya está. Ya se creó la tabla.
Ya que actualizo. Ahí está, proyecto ya está creado. Y si expando proyectos, expando columnas, ahí está, ¿no? Ya está su primer equipo. Ya. Y ahora acá teníamos que agregar la columna ID proyectos a la tabla de empleados, ¿no? Y acá nos pasó el script Stephanie. Ya lo ejecutamos. Ahí, alter, edit column. Ah, no, acá sería edit nomás, ¿sí? Edit. Alter column era cuando quería modificar el tipo de dato. Acá sería edit nomás. Y acá sería así nomás. Ya, ahora sí. Ya como esto es agregar columna y de proyecto. Tabla empleados. Empleados. Ya, alter table. ¿Qué tabla vamos a modificar? Empleados. ¿En qué consiste la modificación? En añadir, edit. ¿Qué cosa? La columna y de proyecto, que va a ser de tipo entero, y no va a permitir números. Es el Go pasa, como digo, cuando copias el WhatsApp, lo tengo que borrar nomás y presionar Enter. Ya se soluciona con eso. Ya está. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya, lo que pasa es que, ya. Ahí sí, le voy a quitar el no null, ya. Así nomás. Ya está. Sí, ahora sí consulto la tabla. Select asterisco from empleados. Ya está. Y acá lo mismo, ¿no? Todos que sean allá, a proyectos, nos falta ingresar datos a proyectos, ¿verdad? Ya, entonces acá, insértenle cinco registros a proyectos. Acá me falta agregar proyectos también, ¿no? No está. Ya, vamos a ver si acá podemos insertar ya. Edit table, ahí está. Pero refrescar, ahí está. ¿Sí? Voy a repetirlo ya. Quiero agregar proyectos que no estaba hace un momento. Que recién hemos creado, ¿verdad? No está en este diagrama. Entonces vamos a agregar. Para poder visualizar cómo se relacionan las tablas. Hago clic derecho, Edit Table. Acá no vas a visualizar aún proyectos, refrescas, ya figura proyectos. Y lo añades. Y cierras. ¿Ya? Y acá lo ubicamos. ¿Ya? Y yo les decía que varias de las cosas que hacemos mediante sentencias se hacen con interfaz gráfica. ¿Sí? Hemos visto cómo crear una llave foránea con sentencias, ¿cierto? También podríamos crearlo desde acá. ¿Sí? Pero antes de eso, insertemos registros a esta tabla de proyectos. ¿Ya? Vamos a ingresar 5 registros. ¿Sí? Va a ser proyecto 1, 2, proyecto 3, 4 y 5. Así nada más. ¿Ya? Proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4 y 5. Ya saben que la primera columna se autonumera. ¿Sí? A ver, mándenme el script para insertar esos registros. Ya, traten de participar alguien que no participó. Por ejemplo, no sé, pues Irving, Yul, Juan Alba. ¿Ya? El script para la inserción de 5 registros a proyectos, ¿no? Los proyectos van a ser correlativos. Proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3. Ya, a ver, 2 minutitos más para esa inserción. 9:26.
Está bien, ¿no? Este grupo ha tenido asistencia. Tercera sesión es esta de acá y tenemos asistencia 3, 6, 9, asistencia 100%, ¿no? En las 3 sesiones. A veces pasa que por algún motivo pues no todos pueden asistir, pero estamos bien. 3 sesiones y 100% asistencia. Ya, a ver, falta un minuto. Ese script de inserción de 5 registros a proyectos. A ver, envíanos ese script, Irving. Ahí está Juan Alba, muy bien. Ya que está. Ponemos la comilla. Listo. ¿No? Inserinto, proyectos. Claro, la columna. ¿A qué campo vamos a insertar valores? Solo a nombre. ¿Sí? Porque la primera se autoincrementa, ¿verdad? Ya. ¿Qué valores? Ahí está. ¿Ya? Proyecto 1 está bien. 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Acá le borro esto nomás y un enter porque cuando copio ahí del chat pasa eso. Ya está. Apoyo. Ya está. ¿Ya? Y ahora, ahí ya nos pasó también, ya, vamos a ver cómo relacionar mediante interfaz gráfica, pero ya nos pasó el script Stephanie, ¿no? El Stephanie para crear esa llave por ahí ya nos pasó. Bueno, lo voy a copiar. Ya, este es para crear la llave foránea. Asignar llave foránea a la tabla de empleados. Ya, aquí está. Este de acá es. Pero vamos a ver cómo hacerlo, cómo crear esta llave foránea mediante interfaz gráfica, ¿ya? Entonces, tengo mi tabla de proyectos y tengo mi tabla de empleados. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Cargo, selecciono cargo y arrastro a... Ah, no, cargo no tendría que ser el proyecto, ¿verdad? Estoy equivocando acá. Ah, que falta actualizar, ¿verdad? No está proyecto acá todavía, que ya le habíamos creado. Ya. Si no las borro, ¿ya? Y acá tengo mi duda. Acá tengo mi duda si es que va a borrar solo del diagrama o las va a borrar completas. Y si estás seguro que quieres eliminar brevemente la tabla de empleados de todo. No, no, entonces no. Sí la elimina completamente. Ya. Sí, lo malo que no tiene esa opción de actualizar acá. Porque ya agregué esa columna y no me está actualizando. Creo que era la opción de remove del diagrama. Allá, otra. Remove diagrama. Ah, claro, remover el diagrama. Tienes razón. ¿Quién participó? ¿Stephanie? Sí, Allá, gracias, Estefanía. Sí, está bien. Clic derecho, remover el diagrama. ¿Ya? Y acá hacemos lo que hicimos hace un rato, ¿no? Añadir tabla. Y acá seleccionamos empleado. ¿No? Reflejo por si acaso. Ahí está. Ya está empleado. Close. Ah, pero sigue sin proyecto, ¿verdad? O no inserté proyecto. Vamos a ver acá. Empleados. Así está. Y así no salgo de acá nomás y lo vuelvo a hacer.
Y acá nuevamente me voy a prueba, clic derecho, nuevo, no, acá no, en Database Diagram, clic derecho, nueva, diagrama de base de datos, selecciono todo. Bueno, no es necesario que seleccione todo, solo sería cargo, empleados y proyecto. Y edit. Y close. Ya está. Ya lo podemos sacar al costado. Y ahora sí. Ya, entonces ahora sí. Ya que tengo acá mi tabla empleados, selecciono pues de proyecto y arrastro acá. ¿Ya? Y ahí está, ¿no? Ya me aparece este cuadro de diálogo que ya me coloca un nombre a esa restricción. Le he puesto FK empleado proyecto. Verificamos nomás que estén correctos, ¿no? Proyecto, ID proyecto y su llave foránea es empleado ID proyecto. Ok, si todo está bien, ok, ok. Y ya está. Este es el lado de uno, ¿no? Porque no puede haber repetidos, este es el lado de muchos, ¿no? Porque un empleado puede, ¿no? Hay varios empleados que pueden estar en el mismo proyecto. ¿Ya? Eso sería mediante interfaz gráfica, ¿ya? Solo es seleccionar la columna que quieres relacionar, en este caso del proyecto, mantener presionado el clic izquierdo del mouse y arrastrarlo hasta la columna de la tabla que quieres relacionar. ¿Ya? Voy a cancelar, cancelar. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron ustedes ya? ¿Sí? ¿Cómo te fue, Alejandra Gori? ¿Ya hiciste esa, ya creaste esa relación desde tu vista diagrama? No, sigo en eso. Ahí. Ya lo repito, ¿ya? Voy a eliminarlo. Selecciono, clic derecho, delete. Sí, ya, entonces lo repito. Ya, y de proyecto, es la llave foránea acá, ¿no? Y de proyecto. Entonces selecciono esta columna, mantengo presionado el clic izquierdo del mouse y arrastro hasta llegar acá. Y me posiciono en la columna que quiero relacionar, en este caso con ID proyecto. Suelto y me aparece este cuadro de diálogo, ¿no? Donde me dice, ¿sabes qué? Mira, tu llave foránea se va a llamar así. Si tú deseas, le cambias de nombre. Y acá te aparecen las tablas y las columnas que se están relacionando, ¿no? Como todo está bien, ok y ok. Y ya está. ¿Sí? Ahí, ¿qué tal, Alejandra? ¿Qué dices tú, Rosa? Sí, profesor. Ahí está bien, ya, muy bien. ¿Y Wilmer? Wilmer es doctor, ¿verdad? O médico, ¿no? Médico. Doctor. Después, ¿quién otra manera de sistemas? No recuerdo. Pero eran varios que eran de sistemas. Ya, entonces acá, bueno, lo voy a eliminar. Derecho, delete. Y voy a ejecutar el script que nos mandó Stephanie. ¿Sí? Acá. Selecciono esto, ¿no? Debería conseguir lo mismo. A modificar la tabla, empleados. ¿En qué consiste la modificación? En añadir una restricción. ¿De qué tipo es? Llave foránea. ¿En qué campo? Y de proyecto. ¿Con qué tabla? Con proyectos. ¿Y qué columna de proyectos? Con ID proyecto. ¿Ya? Claro, en este caso, también estamos dejando de que el gestor de base de datos le coloque un nombre a esta restricción. ¿Sí? Recuerdan que cuando lo hicimos hace un rato, por acá estaba. Acá está.
Acá le estamos dando un nombre. PK y de cargo. Entonces acá podríamos hacer lo mismo, ¿no? Simplemente es colocar constraint, ¿no? Añadir restricción, le ponemos el nombre y después viene todo lo que ya tenemos. ¿Ya? Entonces a ver, vamos a ejecutar acá el script de Stephanie. F5. Ya está. ¿Sí? Ya está ahí, ¿no? Si lo cierro y lo vuelvo a crear, ya debería estar. Clic derecho, New Database Diagram, cargo, empleados, proyecto. Cierro y ya está. Y así es como, ¿no? Creo las relaciones, ¿no? Puedo tener más tablas y ir creando relaciones. ¿Ya? Todos, y ya han visto que para crear relaciones lo hacemos directamente en la creación de la tabla, o si no lo hicimos así, bueno, hacemos una modificación a la tabla con un alter table, ¿sí? Y en esa modificación podemos asignar una llave primaria y una llave foránea. Y lo mismo que hicimos con sentencias también se puede hacer mediante interfaz gráfica. Si quiero asignar una llave primaria, mira, ¿no? Inclusive acá puedo remover la llave primaria, ¿no? Pero lo vimos de acá, ¿no? Con interfaz gráfica era de acá. Clic derecho, diseño, ¿no? Y acá simplemente clic derecho, set primary key. ¿Sí? Cerramos, grabábamos y listo. Ahí está la llave primaria. Una vez que tengo la llave primaria, ¿no? Ya podía hacer relaciones. ¿Ya? Hasta acá todo bien. Y ese silencio me asusta. Ya yo mañana les voy a enviar así un pequeño ejercicio de esto para que me envíen el script, ¿ya? Cosa que verificamos que todo esté bien. Mañana les envío en la, al mediodía más o menos, les voy a enviar. Cosa que tienen tiempo el mismo viernes en la tarde y parte del sábado para hacerlo. No, no va a ser tan extenso, pero sí para practicar. Ya. Y ahora acá, por ejemplo, vamos a ver acá. Ya miren, vamos a irnos por un momento a la tabla, a la base de datos Norwin, ¿ya? Ya que tenemos ahí restaurada, use Norwin. Y ahí vamos a hacer una copia de una de estas tablas, cosa que vamos a practicar ahí eliminaciones. Y vamos a ver acá cuál. Ya, por ejemplo acá. Vamos a ver acá. Ya como para cerrar la clase. Ya, vamos a ver acá, select, asterisco from,
empleados. Ya está. No solo hay 9 empleados. ¿Sí? Este lo voy a cerrar. Ya solo hay 9 empleados. Ya, a ver, vamos a hacer un repaso ya. No, vamos a hacer una copia de esta tabla. Para no modificar esta tabla que tenemos acá, vamos a hacer una copia de esta. Ya, entonces, para hacer una copia, vamos a usar esta sentencia. Select, asterisco, into, y acá vamos a poner en lugar de employees, empleados. ¿Sí? From, ¿no? Los registros que va a tener esta tabla de empleados, ¿de dónde provienen? De esta. De employees. ¿Sí? Y acá un go. De esa manera hacemos una copia de una tabla. Select into, select asterisco, into, ¿en qué tabla? Empleados, con los registros provenientes de empleo. Y ya está, ¿no? Ya hemos hecho una cosa, ya hemos hecho la copia. Entonces ahora tenemos acá un select asterisco from empleados. Y ya tenemos una copia de esa tabla. Ya está. ¿Sí? De esa manera se hace copias. Ya, entonces vamos a aprovechar para manipular esta copia, pues. A ver acá, mándenme una... Quiero actualizar todos los que digan London tienen que decir, a ver, que diga, pues, no sé, Lima, ¿ya? Actualizar. City de London a Lima, ¿no? Para practicar actualizaciones. Ya, a ver, 2 minutos. 9:45. ¿Ya lo tienen ya? Para actualizar en el lugar de London, Lima. Ya, muy bien, ahí nos pasó ya Juan. Ya está bien, actualiza la tabla de empleados
La tabla de empleados tiene varias columnas, ¿no? Tienen más de 10. ¿Las 10 queremos actualizar? No. Solo región. Entonces está, ¿no? Ah, no, solo city, diré. Solo city. Entonces está, ¿no? Set, ¿sí? Asigna a city. ¿Qué valor? Lima. Ya, pero a todos los registros quieres que le asigne Lima? No. Solo aquellos cuya ciudad o city sea igual a London. ¿Ya? Entonces está bien. Vamos a actualizarlo. A ese es lo del Go nomás, ¿ya? Vamos a borrarlo acá y acá hay un enter. Ya está, ¿no? Pues volvemos a consultar la tabla de empleados. Y ya está Lima. Ya, muy bien. A ver, mándeme el script para eliminar a todos los empleados que sean de Seattle. Eliminar empleados de Seattle. Ya, y también nos envió Juan. Ya, eliminar empleados de Seattle. ¿Sí? Delete empleados. Ya, pero si solo ponemos delete from empleados hasta acá, ¿verdad? Delete from empleados. eh, pero si solo, digamos, ejecuto esta primera línea, va a eliminar todos los registros. ¿Ya? Es lo mismo que el truncate table. Pero acá le estoy diciendo, no, no, no me elimines todos. Solo aquellos que su campo, ciudad, sea igual a Seattle. ¿Sí? F5, al Go, ¿no? El Go acá. Ya está. Ya está. Solo eliminó dos registros. ¿Ya? Muy bien. Consulto la tabla. Y ya está. ¿Sí? Está muy bien. Ya a ver acá que todos estos registros que están en el campo región, están en null, que aparezca Perú. Una actualización. A ver esa actualización. Todos los que estén en null, diga Perú.
Ya, lo hacemos juntos. Ya, entonces, como queremos una actualización, no queremos actualizar estos 4 de acá. ¿Sí? Ya, entonces, update. ¿Sí? ¿Qué tal vamos a actualizar? Empleados. Ya. ¿Vamos a actualizar todas las columnas de esta tabla? No. Solo, ¿qué columna? Solo región. ¿Ya? Solo región. Entonces acá ponemos set región. ¿Ya? ¿Y qué valor vamos a asignar a esos registros de región? Perú. ¿Ya? Y ahora finalmente hay que especificar si si solo lo dejo así, va a actualizar toda la columna región con Perú. Pero no, ¿no? Solo quiero actualizar los registros de los empleados cuyo ID sea 5, 6, 7 y 9. ¿Sí? O bien podría trabajar con el ID, o bien podría trabajar con otra columna, ¿no? Mira, vamos a ver dos opciones. ¿Ya? Como les digo, ¿no? Si solo ejecuto esto, me actualiza todo. Todo va a ser con el Perú, ¿no? Y en eso no debe ser así. Solo son estos 4. ¿Ya? Entonces podría ser, vamos a ver dos opciones. De todas maneras vamos a aplicar un filtro, where, donde, ya una opción podría ser trabajar con el empleado ID, ¿no? Que es un código único, entonces podría ser una opción. ¿No? Y normalmente va a ser con este campo, pues, ¿no? Ahora, casualidad que tenemos que los 4 son de Lima, entonces podríamos usar eso también. Pero no siempre va a ser así, pues, ¿no? Y entonces acá vamos a poner, también podría ser así, claro, como lo ha puesto Stephanie. Ya vamos a ver esas tres opciones. Ya, acá vamos a poner que empleado ID, y acá le ponemos in, ¿no? Así como lo hicimos hace un rato. Y acá podríamos, ¿qué números? El 5, 6, 7 y 9. Ya esa sería una opción. ¿Sí? Si ejecuto esto, va a actualizar estos 4 registros. Y a otra podría ser, copio esto mismo. Y la otra opción es aprovechando que todos son de Lima. Entonces acá podría poner, ¿no? Donde city es igual a Lima. ¿Sí? Y otra opción, que la que propone Stephanie, es esta. Que dice, ¿no? Donde region is null, ¿no? Donde region es vacío, ¿no? Es nulo. También sería otra opción, ¿no? Y si ahí de repente revisamos, de repente, quién sabe, podemos encontrar alguna... Bueno, acá también, ¿no? Podría ser que el país sea UK, ¿no? También podría ser. Todos son de UK. Ya podemos encontrar otras opciones. ¿Sí? Pero ahí al menos hemos puesto 3. ¿No? Cualquiera de ellas debería funcionar. Ya vamos a esta de acá que propone Estefanía. Ahí está, ¿no? 4 registros afectados. Hago la consulta. Y está, ¿no? Ya entonces hemos visto cómo actualizar, cómo eliminar registros, cómo insertar registros, cómo crear tablas, relacionar tablas. En la siguiente clase ya vamos a ver cómo importar registros de un archivo CSV mediante interfaz gráfica y mediante sentencias. Después vamos a ver también ya vamos a hacer consultas, ¿sí? Porque ahora estamos haciendo por el momento consultas básicas, ¿no? Eso es lo básico. Pero esto se puede ir, digamos, eh, haciendo un poco más complejo, ¿no? Usando la cláusula where, de repente usando operadores,
¿no? Eso ya vamos a ir viendo en la siguiente sesión. ¿Ya? Por hoy, si no hubiera preguntas, nos quedamos aquí. Disculpe, los videos de la clase, ¿lo estás subiendo al Drive? Repíteme, porfa, Stephanie. Los videos de las clases, ¿lo estás subiendo al Drive? Ah, ya, lo estuve enviando. Esta es la tercera clase. Una la envié por el WhatsApp y la otra la envié por correo. ¿No? De acá en adelante lo voy a enviar por correo, ¿no? Ah, ya está bien, gracias. Ya. Ya, pues entonces, si no hay otra... Una consulta, Sí, disculpe, a la base de datos de Nodwind, ¿vamos a manejarlo posteriormente? Le comento que como la versión de mí es 2014, ya. a la hora de quererlo restaurar no se podía porque había incoherencias en cuestión de versiones. Entonces supongo que el Ah, DC ya, es del ya, ya. 2019 y de mí es el 14, entonces hay algunos componentes que no me he dejado jalarlo. Entonces estaba un poquito averiguando, no sé si tal vez me lo podría generar en un script todito para que yo lo vaya instalando, si es que esta base de datos lo vamos a manejar a lo largo o solamente es por esta clase. Ah, ya. No, no, sí, sí, vamos a usarla porque ahí vamos a hacer justamente la práctica de consultas. Ya, hay otro, en la misma carpeta del Drive, habían dos opciones, ¿no? Una es el backup y la otra el script. Entonces Ya, lo voy prueba, a revisar entonces. El script yo creo que voy a tener que jalarlo porque por el backup no me deja. ya está bien. Ya, pues ahí pruébale, ya me comentes ahí por el WhatsApp. Ok, muchas gracias. Ya, ya, pues entonces si no había más preguntas, ya nos quedamos, por hoy nos quedamos aquí. Sí, ya nos veríamos el sábado. Ahí, como les digo, mañana al mediodía más o menos, les envío esa práctica para crear tablas, relacionarlas y todo eso. No, 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 como les digo, no va a ser muy compleja, más que todo para reforzar. ¿Ya? Ya nos vemos pues el sábado.